Qué importante es conocer el lugar donde trabajamos. Por eso, hoy vamos a estar hablando con un biólogo marino. Vamos a estar hablando con Santiago Gregorio de la Vega, que nos va a dar un recorrido por las diferentes especies animales que nos podemos encontrar en la playa bonaerense, ya sea trabajando, surfeando, pescando, paseando por la playa, ¿sí? Antes te voy a recomendar que vayas a nuestra web, a www.guardavidasweb.com y te descargues en el blog donde dice Fauna Marina de Buenos Aires, te descargues el libro que viene de regalo con este podcast. Es un librazo, lo amo. Y viene de regalo porque Santiago de la Vega te lo está regalando. Así que no te pierdas este capítulo, no te pierdas del libro, andá, descargátelo, así podés seguir esta charla mirando las ilustraciones que tiene el libro y sabés de qué animal vamos a estar hablando. Vamos. Estás escuchando Podcast Guardavidas con Mariano Márquez. Hola nuevamente a otro podcast Guardavidas. En este caso vamos a estar hablando con un biólogo marino, específico biólogo marino. Y sabes que esto es súper importante para nosotros los guardavidas, porque como decíamos antes, la ley nos pide colaborar con la protección del medio acuático, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo hacemos nosotros para colaborar si no conocemos a la fauna del lugar, por ejemplo? Por eso, hoy vamos a estar hablando con Santiago Gregorio de la Vega. Hola Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué decís, Mariano? Muy bien, realmente un gusto hablar con vos. Estuvimos conversando un poco antes ahí y hablando de algunas de las vueltas de la vida que nos ha llevado a hacer distintas cosas. Y en este Sí, caso que nos une acá para conversar un poco de la costa de Buenos Aires. bueno, antes que nada te quiero agradecer por haberte sumado a este proyecto de podcast Guardavidas. Y bueno, quiero comentarles que a Santiago lo conocí por un libro. Fue uno de los primeros libros que leí sobre el trabajo de guardavidas, que no es específicamente el trabajo de guardavidas, pero sí hablaba de la playa. ¿Sí? El libro se llama La costa de Buenos Aires, las leyes del mar. Contanos un poquito de ese libro, Santiago. ¿De qué se trataba o qué buscabas con ese libro? Sí, Mariano, ahí te comentaba también que este libro lo edité, o sea, es una serie de libros que empecé a escribir allá por el 2000, y este lo edité en el 2005, así que me parece increíble, ya pasaron 20 años, pero interesante que siguen teniendo vigencia, ¿no? Porque son muchos conceptos de ecología y con muchos ejemplos de lo que uno puede ver cuando está caminando por un ambiente natural, sea el bosque patagónico, la estepa, la costa patagónica o las costas de Buenos Aires. Así que por eso en esta serie se llaman en general las leyes del bosque, y en este caso en las costas de Buenos Aires, las leyes del mar, ¿no? Entonces es una serie que son 8 títulos en general, y ya que estamos hablando de las costas, como todo está relacionado, también no solo la costa de Buenos Aires es interesante relacionado a las costas patagónicas o incluso a la Antártida, donde empecé mi carrera, digamos, un poco profesional, aparte cuando estuve haciendo biología marina, un poco de investigación en la Antártida, porque, bueno, para comentar un poco a la audiencia, yo estudié biología y orientación marina en la Universidad Nacional de Mar del Plata, ahí está ahí el INIDEP, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, y apenas me recibí tuve la oportunidad de ir un año a la Antártida en un proyecto de ecología costera. Entonces, muchos de, por ejemplo, elefantes marinos que tienen lugares de reproducción en las Islas Georgia del Sur, que voy ahora en relación a turismo de expedición, son los que Sí, podemos llegar a ver quizás ocasionalmente individuos de elefante marino, incluso con crías en la costa de Buenos Aires. O las ballenas jorobadas que migran, por ejemplo, las que se acercan en zona de alimentación, más que nada en la zona de las Georgias del Sur, migran hacia las costas de Brasil, pero los que están en la península antártica, las jorobadas, que buena noticia que se están recuperando, van más hacia la costa de Ecuador o Colombia. Entonces es interesante tener, para mí,
conectar un poco todo, ¿no? Pues todos los animales se mueven, son muchos migratorios, largas distancias, lo que podemos ver en la costa de Buenos Aires, un mismo individuo. Por ejemplo, interesante, leí hace poco con un individuo que marcaron en la Patagonia del lobo marino de 2 pelos. Ese mismo individuo lo encontraron, esto es en las costas patagónicas, en la isla de los Lobos en Uruguay. Ah, mirá. O O sea, individuos, sí, o sea, viajan un montón, se se mueven un mueven, se montonazo. mueven mucho. Bien, y súper interesante. Y contame entonces esto de este libro, porque a mí lo que me pasaba era estar leyendo, con varios libros me pasó en esa época. Recién empezaba a trabajar de guardavidas en la playa y me encontraba con que vos describías algunas aves y yo las veía ahí. El rayador, por decirte algunas, las gaviotas, y las veía y decía, mirá, esto es lo que está diciendo el autor de este libro. Y es súper interesante eso. ¿Vos lo escribiste para eso, para leer y mirar la naturaleza, digamos, a la vez? O sea, yo creo que la principal motivación para escribirlos es porque me sentía de haber, yendo un poquito también para atrás, después de hacer un poco de investigación en la Antártida, empecé a meterme con turismo de naturaleza y empecé a guiar grupos de naturaleza más centrados en observación de aves por distintas áreas naturales de la Argentina y Chile, y yendo, por ejemplo, a Iguazú, que están las cataratas, pero ya tenemos la selva, vemos tantas cosas en la selva y había poco ahí para, y nada, entonces me llamó mucho mi interés propio para empezar a hacer esto, que salió como algo de divulgación. Entonces, todos los libros están un poco estructurados de una misma manera. La idea principal es que sirvan de guía de campo, estando en el terreno. No son guías de identificación tanto de saber quién es quién. Algunas son en color, esta Buenos Aires en blanco y negro, pero sino Sí. de entender el ecosistema, de entender un poco el ambiente. Entonces, si estés en el Partido de la Costa o estés en Mar del Plata, en las costas de Miramar, te puede ser útil. Entonces, la primera parte del libro implica algunos conceptos ecológicos generales, que es como una presentación. Entonces, la idea de todos los libros es poderlo leerlo antes, después durante, cuando estás recorriendo, cuando estás en el lugar, y una vez que viste y pudiste absorber más de esto, para entender más, volver a leer el libro, porque lo que hago mucho es hacer conexiones. Vos estás leyendo algo, por ejemplo, del elefante marino y te conecta, te dice conexión de página y te hace ir a alguna otra parte del libro donde te explica más de la reproducción y ecología del elefante marino en sí, no de puntualmente lo que, como ejemplo de animal que te vas a encontrar. O sea, tratar de hacer conexiones, eso es lo más interesante, me parece a mí. Perfecto, me encanta. Y bueno, ¿qué te parece si empezamos a charlar de algunas especies con las que nos podemos encontrar en la playa, Santiago? Por ejemplo, voy caminando y viste que están prohibida la extracción de las almejas todavía en Buenos Aires. Sí. ¿Qué puedes contarnos de la almeja? ¿Por qué se prohibió la extracción? O sea, una cosa, otra vez yendo a la que todavía son después de 20 años, es que no toco nada, después te trato de contestar un poco, nada Sí. de lo que tenga que ver de regulaciones o poco de Ah, números, sí de un bien. poco de tendencia poblacional, porque si no son cosas que quedan eh, poco actualizadas, digamos. Claro, claro, sí, Pero, sí. pero cuando Porque hablamos van de la cambiando almeja, eso. claro, pero cuando hablamos de la almeja amarilla, o yo hablo, cuando hablamos de este tema, por los ejemplos que menciono, mejillón, almeja marina, berberecho, es, sí, hubo una explotación comercial en la década del 40 que se sacaron miles de toneladas, después por el turismo, después fue época de veda, en el año 1995 una gran mortalidad, no es claro dónde son las zonas principales de reproducción, desove, cuáles son los bancos principales, cierta recuperación hay, después baja otra vez. Pero el concepto cuando hablo, cuando para el que va caminando es, yo estoy en un fondo arenoso, una cosa es una playa, otra cosa es una costa rocosa. La zona de Claro, intermareal entre la marea baja y la marea alta, como digo ahí, porque alguna vez leí en algún otro libro, vas caminando por la playa, estás como caminando en el techo de una ciudad sumergida, porque la claro. arena es un medio muy valioso para tipos de organismos como almejas o berberechos que, de acuerdo que pueden estar expuestos al aire o cuando vienen las olas se van a enterrar más, o para mencionar en la Antártida también. Cuando están en la Antártida hay un tipo de estos bivalvos, ¿no? Que tienen dos valvas, como para hablar ostras, mejillones, almejas, que pueden detectar la vibración de témpanos que se están moviendo en el fondo y que pueden llegar a destruirlas. Y como están en un sedimento blando, tienen capacidad de hundirse y tratar de Hundirse. evitar ser destruidas, ¿no? Entonces vas caminando por la playa, ves un bivalvo, sea una almeja, berberecho o alguna otra cosa que veas,
lo interesante es que cómo viven estos organismos, ¿no? Tienen su capacidad de enterrarse, tienen como un pie muscular que les ayuda a hacer esto, tienen dos sifones que les ayudan a mantener una circulación de agua para respirar y para también filtrar el alimento que comen, que puede ser microalgas o pequeñas larvas. Entonces la idea es entender eso, ¿no? Yo voy a la costa de Buenos Aires o a la costa patagónica y veo algún bicho bivalvo y puedo tener alguna idea de qué significa en el ecosistema, de cómo se alimenta, si lo puedo encontrar en una playa de fondos rocosos o de arena, si es un mejillón, un mejillín ese fondo rocoso va a tener como un viso, algo que le ayuda a fijarse a este fondo rocoso, ¿no? Son lugares distintos. Los fondos rocosos en general tienen más diversidad de organismos. Si estás en un fondo arenoso, en general sos alguien que se puede mover más. En el fondo Ujú. rocoso hay mucho más organismos sésiles, ¿no? Que Ok. están fijos ahí, no se van a Están mover, fijos, entonces se está clavan ahí. frito. Bien. Si se te cambia mucho el ambiente, está complicado. Claro. Y escúchame, esto recién, Santiago, hablabas de que es el techo de una ciudad, ¿no? ¿Qué pasa si yo paso con un vehículo? ¿Destrozo todo lo que está ahí abajo? ¿Está comprobado eso? Como que los aplasto si genero presión con vehículos y demás. Volviendo a la almeja amarilla, más allá primero de la Sí, sobreexplotación comercial y después de la extracción que hacían todos los turistas, porque fueron aumentando, por supuesto, la cantidad de gente que iba a las playas y claro. demás, y después algún otro efecto natural, marea roja o quién sabe, que también causó grandes mortalidades, como esta del 95. Y si sumamos cosas como estas de los vehículos 4x4, etcétera, que en zonas de playa, por supuesto, que destruyen y hacen daño Claro, a todo lo que puede estar ahí abajo en ese lo fondo presiona. blando de arena. Y recién dijiste un concepto que me encantó, que a mí me encanta utilizarlo porque lo leí en tu libro, pero a ver si nos podés explicar eso de zona intermareal. ¿A qué te referís con zona intermareal? Claro, intermareal, entonces, que para comparar un poco también con la Antártida o la Patagonia, si nos vamos es un ambiente de mucho cambio, es un ambiente extremo, que tiene mucho estrés. Si vos sos Claro, volviendo a la almeja, en algún momento, si sos una lapa en un fondo rocoso, en algún momento vas a estar expuesto al aire. Y si vos sos un bicho marino, tenés que evitar la desecación. Entonces te enterrás. En un medio de arena hay mucha humedad, pero por otro lado, ¿por qué estás viviendo en ese medio? Por lo menos en el verano o en la época donde hay más luz también, hay más alimento, hay más de estas microalgas, entonces corres el riesgo. Y todos estos animales, por otro lado, cuando se reproducen, tienen etapas larvales, ¿no? Entonces liberan sus larvas, muchas de estas larvas están en la columna de agua, se van a ir moviendo y van a ir a parar a otro lugar. Esto es bueno como para la dispersión y no depender de estar en un mismo lugar. Entonces el intermareal es una zona rica en diversidad, pero es un ambiente muy estresante, hay que estar adaptado para eso. ok, Si vos sos ahora un bivalvo en la Antártida, por ejemplo, es un medio donde cuando en el otoño empieza a formarse el hielo en el intermareal, el hielo marino, te tenés sí. que ir de ahí. Si tenés capacidad de Ah, moverte, te sí, vas. Tenés que ok, irte a mayor profundidad. Por ejemplo, las lapas, en vez de estar en la zona intermareal, se desplazan a 5 o 6 metros de profundidad. Tendrán menos comida durante el invierno, menos comida, menos luz, aún en la Antártida, va a haber una etapa de crecimiento menor. Por eso, viste los anillos de crecimiento que se pueden contar en muchos también de las valvas de distintos grupos, bien, vas a ver, bien, hay una etapa de crecimiento que es el verano, entonces es un claro anillo de crecimiento que te marca esa etapa. bien, correcto. Bueno, ¿y qué te parece si pasamos a hablar de algunos animales con los que nos podemos encontrar directamente ya en el mar? O bien si estamos nadando, o bien porque salen a la orilla, que a veces, bueno, que salgan a la orilla no es muy positivo, pero bueno, ahora se hizo muy famoso un animalito que a mí me encanta, que lamentablemente se hizo famoso porque la gente los agarra, se sacan selfie y bueno, es mucho estrés para el animal y que se trata de la franciscana o del fin del plata. ¿Nos contás un poquito sobre las franciscanas? Sí, y retomando un poquito del intermareal, Ah, perdón, perdón, sí. disculpame, no, pero asociado también con la franciscana, ¿no? Pero entonces vos tenés, sabemos que las mareas pueden ser semidiurnas o diurnas, 2 pleas o 2 bajas por día, pero básicamente la costa de Buenos Aires no son muy amplias, creo que andan en 1,5 metros, 2, no más que eso, según los lugares. Hay lugares de la costa patagónica que puede estar en 10 metros, en la tarde tampoco es mucho. Entonces, animales costeros o mamíferos marinos, yendo en este caso a la franciscana, en zonas donde las playas
tienen muy poca pendiente y que son animales costeros y cuando están buscando comida y en ambientes estuariales, como es el Río de la Plata o Bahía Negada, en la zona más cerca de Bahía Blanca, ambiente de la Franciscana, este pequeño cetáceo, ¿no? Pequeño delfín, si bien tiene su propia familia, llamémoslo delfín, ambientes turbios muchas veces, entonces cuando está en zonas bajas corre más riesgo de quedar varado accidentalmente, quizás cuando está buscando comida. Y Bien, si justo pasa en una zona donde hay mucho turismo, hay que ver qué hacemos ahí, cómo claro. podemos ayudar y cómo podemos, qué no tenemos que hacer para no hacer macanas. Exactamente. ¿Y qué es lo que come la franciscana, Santiago? Que se La acerca tanto ahí franciscana, a los por estuarios. ejemplo, una de las zonas donde también se viene trabajando mucho con la franciscana, porque una mortalidad importante franciscana tiene que ver con redes, Ah, con la la red de pesca. pesca, claro, Sí, con redes de pesca, redes que quedan en el lugar por varias horas y la franciscana puede estar buscando peces como lisas, pejerreyes, etcétera, y queda atrapada por las redes. Entonces, un grupo de biólogos estaba trabajando a tratar de reducir esta pesca accidental, ¿no? Que no es, el pescador no quiere tener una franciscana en su red, porque también es un problema, más allá de que quiera también cuidar el medio. Entonces, tenían unos aparatos que emitían una frecuencia que querían evitar. Esto hacía que la franciscana, viste, muchos de los cetáceos, los delfínidos usan la ecocolocación para sí, guiarse en un medio donde la transmisión del sonido es buena velocidad y se refleja y donde hay poca visibilidad. Entonces, con esta frecuencia iban a ahuyentar las franciscanas. Funcionó en un primer momento, pero esto estaba atrayendo leones marinos, así que después cambiaron el aparato y buscaron una frecuencia más específica y eso ayuda a bajar la mortalidad de franciscanas en de las franciscana. redes. O sea Pero que bueno, dejaba de haber franciscana y se acercaba el león marino y se quedaban en las redes o era eh, solo para comer, se acercaba. se acercaba para esta frecuencia, este sonido de este primer aparato, Sí. a- no atraía a las franciscanas, pero sí atrajo al león marino. Ah, ok. Después buscaron otro aparato con una frecuencia específica y fue. O sea, el punto que una mortalidad importante de franciscanas es por quedar atrapada en redes, Enmayamiento. Ok. enmayamientos. Entonces, y hay mucho trabajo de educación con gente de ambiente de pesca, de distintas Bien, fundaciones. Ahora, cuando bien. aparecen en la costa, entonces, eh, es como, es chico, es un animal pequeño, muchas veces son las crías o los más juveniles los que aparecen en estas situaciones, y cuando te aparece un mamífero marino en la costa, en este caso en la franciscana, por ejemplo, la Fundación Mundo Marino, como están más cerca de la zona de San Clemente, o están en San Clemente mismo, ¿no? Y toda la Bien. zona del Partido de la Costa es uno de los mejores, para mí, lugares como para llamar Ok. y pedir ayuda de que pueda haber rehabilitación de estas franciscanas o liberarlas al medio. Y ellos, por ejemplo, lo que recomiendan es que si te encontrás con una franciscana que puede tener hasta 30 kilos, un poco más, pero si son más chicas son mucho más livianas, no tenés que alzar cualquier mamífero marino, todos sus órganos, si bien estos chicos menos, pero por la gravedad de estar en tierra es distinto que el medio acuático, ¿no? Sus órganos pueden empezar a colapsar, es más difícil respirar y todo, y su piel es muy también frágil ante, digamos, el sol o riesgo de deshidratación, entonces hay que tratar de protegerlas y ponerlas en agua. Entonces lo que recomienda Mundo Marino es hacer un pequeño, cavar un pequeño orificio ahí cerca, tratar de trasladarlo con las aletas también dorsales, el espiráculo por donde respira siempre despejado para que pueda seguir respirando. Y lo primero que uno hace cuando ve, así como cuando haces un curso de primeros auxilios, viste, tratar de evaluar la situación, en qué Claro. situación está el animal en este caso y evaluar el entorno, ¿no? Para que no haya riesgos también para el que quiere ayudar. En este caso, una franciscana es un animal muy chico. Pero es clave que el espiráculo quede libre porque respira aire. Ok. ¿Sabés qué me pasó, Santiago? Que el 100% de las veces que me crucé con este animal en la playa estaban muertos. Y me habían recomendado para la fundación tomarle una foto al vientre para saber si era una hembra o un macho y sacarle una foto con una moneda de 1 peso o con un billete de 1 peso para que después la puedan medir. ¿Es así esto? ¿Estaba bien?
Claro, esto es clave en todos los protocolos de cuando tenés varamientos de cualquier de estos mamíferos marinos, es registrar, ¿no? Registrar con fotos, con videos, bien el GPS, la localidad donde está, pues si estás en una playa totalmente helada en la Patagonia, no es lo mismo que decir que estás en, en la playa San Clemente. Claro, Y tratar de determinar el sexo, la edad, el estado de nutrición del animal. Y sí, así que perfecto este bien, tipo de recomendaciones. Incluso hay algunas especies que se pueden identificar a nivel individuo por marcas en las aletas o lo que sea. Entonces la fotografía sirve porque muchas veces pasa que un animal varado vuelve, reincide, si tiene la suerte, digamos, de que puede ser devuelto al mar, de que puede volver a aparecer varado en otra situación, en otro lugar. Y claro, estos varamientos pueden ser individuos o puede ser la hembra con la cría, que ahí es más complicado el asunto porque es una claro, etapa crítica y hay que tratarlos a los dos al mismo tiempo y tratar pues la cría no puede quedar sola. Y si es claro, una claro. cría muy pequeña sola, está como que sus posibilidades son prácticamente nulas De porque sobrevida nula. el Ok. periodo de lactancia es largo, no puede sobrevivir sola. Bien. Y otra cosa que me habían recomendado, que recién me olvidé decirte, es que me dijeron que si no tenía guantes, que no la toque, que no la manipule, ni para guardarla en una bolsa de consorcio para llevarla afuera de la playa, y si podía ponerme o un barbijo o algo que me tape las vías aéreas. ¿Qué puede transmitir enfermedades eso? ¿Por eso recomendaciones? Sí, y más en estos tiempos de gripe aviar, viste que hubo tanta mortalidad eh, en tantos lugares del mundo, pero para empezar en Sudamérica, en la costa o en la costa patagónica fue, ¿cuándo fue? Me parece que fue en el invierno del 2023. Primero entró vía la costa del Pacífico, llegó hasta Tierra del Fuego y empezaron a subir por la costa patagónica, Buenos Aires, Uruguay, la gripe aviar, que mató muchos mamíferos marinos también. Por ejemplo, las crías de elefante marino en la zona de Península Valdés, se estima que el 80% de las crías en esa temporada eh, no, no No sobrevivió por el pasaron. tema de la Ok, gripe aviar. Entonces, lo que decís sí es perfecto. Así como en ok. primeros auxilios, como cualquier persona, es clave tratar de tener siempre un kit de primeros auxilios para este tipo de cosas, siendo guardavidas, ¿no? Bien. Guantes Sí. y una, ¿cómo se llama? Se me fue el face Una, mas- mask, ¿cómo se llama? una mascarilla. La mascarilla, porque incluso recomiendan para cetáceos grandes, etcétera, no ponerse a respirar cuando el cetáceo está respirando o respirar lo que exhala del espiráculo, porque Ok. puede venir algo también, algún tipo de germen o algo que no sea bueno para la persona que está tratando de hacer la ayuda. Ok, perfecto. Quedó clarísimo lo de la franciscana, te agradezco, es espectacular y a esto me está encantando esta charla porque está buenísima. Y en el libro este de las leyes de la costa de Buenos Aires, yo me enteré de algo que era increíble e impensado para mí. Leer que la tonina era el mismo animal que el delfín que nosotros podemos ver, no sé, en la serie Flipper, para mí era una locura, porque yo para mí las toninas era un animal que se llama tonina, que por ahí se puede prestar a confusión con la tonina overa, que sí es otro animal, ¿no? Pero la tonina esta, que es el delfín, hay una localidad que se llama Las Toninas. Claro, por eso en el libro yo pongo y en todos estos al final o en un lugar con el nombre común, el nombre latín, ¿no? Porque el nombre latín es el que nos sirve de referencia para cualquier lugar del mundo, entender y tener más claro y saber más de las relaciones. Entonces el nombre latín de la especie de la tonina es Turcius truncatus. Lo que pasa es que, como vos decís, es un delfín uno de los más comunes en mares templados y tropicales del mundo, pero hay una subespecie, creo que son 3 o 4 subespecies, hay una subespecie que está en costas de Brasil, Uruguay y Argentina. Entonces, esta subespecie que tenemos específicamente, la que llamamos tonina como nombre común, sus poblaciones se han reducido y ya desde la percepción o de los datos de yo mismo, ¿no? Porque yo tengo 63 años, pero me Mirá, acuerdo pensé que cuando eras mucho más joven. Pensé que tenías mi edad, Santiago. soy algunos más. Pero me acuerdo de Miramar de chico, yo soy un balneario que siempre fui de chico, era Miramar, y uno escucha, ¿no? Cuando vos también escucharás, antes era mucho más frecuente verlas pasar. Claro, claro, sí, sí, Y sí. ahí que nombramos antes también Campos del Tuyú, que era Parque Nacional, que era el histórico guardafauna cuando era de Fundación Vía Civeta Argentina, Mario Viade, hay una comunicación del personal de hace años, de la década del 80, de cerca de 1000 toninas haber observado en esa zona.
Wow. Porque en general hablamos de números menores. Y recientemente leí, porque hay muchas publicaciones de esto, etcétera, pero con muchos grupos trabajando, pero una bióloga belga que trabaja en la Universidad de Pretoria, parece, con grupos de biólogos argentinos, que estimaron que la población de toninas ahora, de esta subespecie, es de alrededor de 500 individuos y no mucho más. Entonces los números han Se bajado redujo. mucho por Se muchas redujo mucho. razones, sí, no queda claro muy bien por qué, pero se redujo muchísimo, sí. Bien, y esta subespecie que es más oscura, tiene la piel más gruesa, ¿por qué son subespecie en esta zona? Sí, el definir subespecies, los taxónomos, viste, siempre están cambiando y ahora con la biología molecular cambia mucho más lo que es definir una especie, y porque una cosa aparte incluso es para tratar a nivel vertebrados, es mucho más fácil que tratar de definir especies a nivel insectos. Ok, Eh, o por ejemplo, siguiendo con mamíferos marinos, la orca sigue siendo en general considerada como la misma especie con distintos ecotipos en distintas regiones, ¿no? Pero todos la consiguen considerando básicamente la misma especie. Pero subespecies es cuando la misma, por el concepto básico de especie, ¿viste? Son individuos de una población que se reproducen entre sí y dejan de descendencia fértil. claro. Cuando hay cierto tipo de aislamiento, puede ser aislamiento geográfico, entonces empieza a haber diferenciaciones, digamos, para no tratar de hilar más fino, porque tampoco me quiero complicar yo mismo. No, 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 Entonces son tranquilo, como tranquilo. subespecies, pero sí, según la misma especie, según las regiones, tienen distinta coloración, distinto patrón de su aleta dorsal, de la forma, etcétera. Entonces también hay como unas distintas reglas en la ecología que mencionan algunos de los libros, que para una misma especie, según la latitud en que esté, eviten que estás en aguas más frías o también sirve para ambientes terrestres, vas a ser un animal más grande. Si sos un Bien, mamífero, por la relación superficie-volumen, para tener menos superficie expuesta por la pérdida de calor, etcétera. Eh, Así que sí, las de bien. acá son subespecies más oscuras. Subespecie. Ok, perfecto. Entonces seguimos con los animales. Bueno, esto es parecido, me imagino que cómo tratar un varamiento de la tonina debe ser parecido al delfín franciscana, ¿verdad? Sí, las tornillas son bastante más grandes, ¿no? Entonces, Claro, no lo así van a viste poder como manipular. es más complejo la manipulación, más riesgoso, como son animales que también están más en grupo, es más probable que sea un varamiento de dos o más individuos, cosa que es más complicado entonces el rescate. Eh, pero yo creo que lo primero dentro de las recomendaciones, antes de que llegue la gente más especializada, que pueda ser otra vez mundo marino, en este caso el Partido de la Costa, es que el animal se mantenga lo menos estresado posible, mantener la piel húmeda, puede ser con toallas, siempre dejando o cubriendo que no le entre agua al espiráculo cuando estás haciendo esto. Si está, por ejemplo, en la playa sobre un lado, tratar de ponerla sobre su vientre para que El sus dos vientre. aletas pectorales, incluso después para las aletas pectorales no tengan presión y no se dañen, hacer pequeños pozos para que las aletas pectorales estén ahí en los pozos estos en forma Ok, más de posición natural, digamos, la aleta dorsal para arriba. Y otra vez esto, cubrirlas con toallas, darle humedad para proteger la piel del sol, para evitar riesgo de deshidratación. Como tienen también una capa de grasa importante, bueno, viven en aguas donde la temperatura, la transmisión o pérdida de calor es mucho más importante, pueden tener sobrecalentamiento. Por eso también ok. es importante esto de mantenerlas húmedas y demás. Fresquita Después y sin hay, tapar el esperiáculo, sin tapar el agujerito que tienen arriba. sin tapar el espiráculo, por eso recomienda Bien, si le estás tirando baldes, etcétera, que alguien ponga la mano con guantes alrededor del espiráculo. Y una de las cosas, lo primero es entonces saber cuando los ves, ¿está vivo o muerto? ¿Cómo hago para saber si están vivos o muertos? Para ver si tenés, así como se dice en primeros auxilios, los 10 minutos iniciales son clave, o la hora inicial, ¿no? Los 10 minutos de platino, la hora de oro. Entonces, si está vivo, una cosa es ver si respira. Pero tenés que ver si hay movimiento en el espiráculo. O si no, tocar el espiráculo, para eso la zona alrededor del espiráculo, ver si se mueve. O si hay algún tipo de en relación al ojo también, como para saber si está viva, como para ver claro. entonces cuanto ¿Cómo antes proseguir y demás? poder Bien, actuar. Porque en muchos casos claro, la verdad que claro. no hay tiempo de esperar hasta que llegue, ¿no? Mundo marino, vos estás en, qué sé yo, estás en Sí, Mar de Ajó y tenés, hasta que te llegan sí, de mundo marino, tenés 50 y kilómetros hasta que capaz. Sí, sí, avisás sí. Sí, y sí, sí, según sí. la hora del día que sea y si es feriado, no Exacto. feriado, qué sé yo. Sí, sí, Entonces, tal cual. muchas veces con la gente local misma, con los guardavidas clave para esto,
Hace poco leí que 2 guardavidas tuvieron que ver en el rescate de una ballena fin, Fua. que es la segunda más larga después de la ballena azul. Esto ¿En cerca de qué? Cariló. El Ah, en animal no Cariló. estaba Ok. totalmente varado, estaba suficiente en zona de que podía flotar, porque si no, imagínate, no vas a poder No, mover no, un no, no lo podés semejante, mover, de me semejante imagino. tamaño, pero ayudaron a reorientarla y a que... y- pero así que Wow. depende Y la del pudieron tamaño ahí del animal. darle una mano. Bien, bien. Bueno, entonces vamos a seguir por esos animales. ¿Qué te parece si tocamos un poquito el tema de la orca, que es otro animal que por ahí nos encontramos en esta zona? Sí, las orcas también, así como mencionamos la tonina con su nombre científico, la orca, como dije, es considerada básicamente, eh, por la mayoría diría, como una única especie, habita en casi todos los mares del mundo. Son los de la familia de los delfínidos de mayor distribución, así que la tenés en la Antártida, la tenés en el Ártico, la tenés en el Mediterráneo. Viste los famosos casos estos ahí cerca de Gibraltar, de un grupo de orcas que están hundiendo, atacando algunos veleros, atacando, golpeando timones o ese tipo de cosas. Pero, ¿Y eso pero porque qué básicamente son asesinas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de la orca no, ese no, asesina? no es un buen nombre que en inglés también Claro, hace no. esa misma referencia, pero ¿viste? Claro, el killer. Son muy sociales, viven en grupos de varias generaciones matriarcales, así que hay varias generaciones de hembras. El macho dominante con su aleta dorsal de mayor tamaño, ¿viste? De hasta 2 metros, eh, cazan en grupo, le enseñan a cazar a las crías. Entonces, como esta famosa técnica de quedar varados ahí en zonas de Península Valdés, como Punta Norte, con el lobo de un pelo orión marino, o con los elefantes marinos también más temprano, o en la Antártida también, cuando hacen su técnica tratando, ves alguna foca de Weddell, por ejemplo, arriba de un témpano y pasan creando oleaje para romper ese pequeño Romper el témpano. tempanito Sí, o bloque de hielo donde está la foca para que caiga el agua y ahí comerla. El asunto es que no hay, básicamente, en cuanto a alguien en la costa de Buenos Aires, ¿no? ¿Puedo ver orcas? Es posible, quizás, verlas pasar. Hay, claro, a lo hay lejos. ciertos registros, no mucho, pero también pueden quedar varadas. ¿Y Ok. eso qué hacemos ahí? Son tan, ¿no? Un macho puede medir más de 5 metros, varias toneladas. Las hembras son más chicas, pero ¿cómo haces? Pero bueno, Claro. increíble, por ejemplo, leí que cerca de Mar Chiquita, ¿viste? Ahí al norte de Mar de Plata, Sí, claro. hubo un rescate, creo que fue en el 2019. Quedaron 7 orcas varadas y a 6 lograron rescatarlas, con muchísimos voluntarios. Entonces, eh, muchísimas veces, y esto es algo muy emocional también, Claro, cuando, sí, sí, me imagino. cuando semejante animal, ¿no? Una orca, la atracción que nos causa, y vos ves que puede estar ahí al borde de la vida y la muerte, y lo que uno puede llegar a hacer, está dispuesto a hacer lo que sea, pero quizás Con eso lo es muy peligroso riesgoso, que es, ¿no? con Con lo lo peligroso peligroso. que es, Claro. porque un aletazo que te mueva, la boca, cualquier cosa, es muy peligroso. Por eso Claro. Puede ser es mortal. importante tener, sí, estos equipos o como la gente del mundo marino o otros grupos que hay, eh, que conocen y tienen también más elementos para hacer estos rescates. Vi que hubo un rescate de una ballena jorobada, perdón. Ok. Que la ballena jorobada, por un lado también se dice que hay más varamientos de ballena jorobada, por ejemplo, en algunas otras especies, es verdad, puede haber por razones de influencia del hombre, pero también es verdad que las poblaciones se están recuperando, así que es muy buena noticia. En la Antártida siempre uno ve que cada vez, cuando tengo la suerte de ir todos los años para allá, hay más ballenas francas, la observación es más frecuente, el Mirá. índice de ballenas francas tomando muestras que están preñadas ahí es muy alto, viene creciendo. Entonces, habiendo más ballenas, hay más posibilidad de que haya también más varamientos. ¿Y ustedes Pero las bueno, marcan a las ballenas como para seguirlas? o, o O sea, cómo sabes si es el mismo ejemplar? ¿Cómo es eso? yo ahora voy a la Antártida con tema de turismo de expedición. Sí, sí, me No, acuerdo, no, sí. no hago trabajo de investigación, pero hay gente o compañeros míos que trabajan, muchos de los que van a la Antártida con la función así como de guía naturalista, trabajan en proyectos de investigación. Hay un canadiense, por ejemplo, que trabaja así, marcando ballenas minke, pero allá en Canadá. Pero bueno, la cuestión es que algunas especies se identifican simplemente con marcas del cuerpo. En el caso de las ballenas jorobadas, con el patrón de su aleta caudal, ¿no? Los Ok. patrones de coloración y de la terminación de la aleta caudal con fotografías. Entonces hay muchos de estos programas que se llaman de ciencia ciudadana,
hay tanta gente sacando fotografías que vos podés sacar fotos, subís a un catálogo y entonces se sabe, Ok, este y lo podés individuo que mirar. lo vimos en la península antártica en tal fecha, pasó enfrente a la costa de Buenos Aires. Bueno, eso va a ser más difícil, quizás verlo, puede estar más cerca de un bote o algo para Claro. sacar una buena fotografía, pero puedes ver cuando va a su zona de reproducción eh, muy lejana. Bien. En Mar del Plata, ¿viste estos dos animales que están ahí que son la típica postal de Mar del Plata? Sacanos la duda, ¿qué animal es ese? ¿El lobo marino? ¿El lobo marino de un pelo? ¿Elefante marino? ¿Qué son esos que están ahí? Ese es el famoso león marino, el que está El también león ahí marino. ahí que está dentro de las escolleras, en la escollera sur, viste, más que nada, hay un asentadero de leones marinos, porque podemos decir que son los pinnípedos o los mamíferos marinos, tenemos los Sí, cetáceos, que son bien, los odontocetos con dientes o misticetos con barba, las grandes ballenas. Y si bien. vamos a los pinnípedos, Sí, esto viene de pin, el nombre vendría a significar que tienen extremidades en formas de aletas o pies como aletas. Y ahí pies tenemos como tres aletas. grandes familias. Las morsas, que no están en el hemisferio sur. No. Después tenemos las que llamamos focas verdaderas, de las que puede aparecer en la costa de Buenos Aires, es el elefante marino. Y Ok. después tenemos la otra familia que se llama los sotáridos, que ahí está el león marino y el lobo el león marino o lobo de un pelo. Y el Y otro eso, es porque siempre en Mar del Plata te decían, estos son los lobos marinos. Claro, son lobos marinos de un pelo, las que están ahí claro, alzados. lobo de un Bien, pelo y después bien. está el llamado oso marino o lobo fino o lobo de dos pelos, que fue el que Ok. más se casó al borde de la extinción, primero el sudamericano, después el antártico, porque su piel, su pelaje, como su nombre lo indica, es mucho más fino, más conveniente para cuando se hacían cosas de piel, etcétera. Mirá, no me hubiese imaginado que. Y el lobo de dos pelos antártico es el Sí, ejemplo de pinnípedo de mayor recuperación entre todas las especies en el mundo. mirá. Se cazaron en las Georgias del Sur, se estima que cerca de 1,5 millones de individuos, por lo menos, según los registros de los barcos foqueros, etcétera. Y ahora la estimación del lobo de dos pelos en las Georgias del Sur es de 4 a 5 millones de individuos. Es una. Así que Creció. así que uno llegás a alguna playa de ahí y es increíble la cantidad de lobos, hay que tener mucho cuidado, es un animal haciendo entonces a las diferencias de morfología. ¿Cómo te das cuenta si esto es una foca verdadera o es uno de estos otros león marino o de un pelo o lobo de dos pelos? O lobo, Una sí. cosa es que las focas verdaderas, que son otra vez el elefante marino, Sí. o si no, si nos vamos más al sur, tenés la foca de Weddell, la foca cangrejera, la foca leopardo, son de ambientes más fríos, estas focas verdaderas en general, tienen pelo más corto, tienen una gruesa capa de grasa. Una cosa clave es que no se pueden mover sobre sus miembros anteriores, sino que hacen un movimiento más tipo gusano, reptiliano, como el Acá, sí, elefante eso, marino. de gusano, sí, No sí. tiene orejas visibles. Y una Ok. cosa, en cambio los otros, sí, el león marino y el lobo de dos pelos, te pueden correr, porque se mueven sobre sus miembros anteriores bastante rápido. Tienen orejas visibles, tienen un pelo más largo, y por eso tenés el león marino de las Islas Galápagos, por ejemplo. Hay distintos leones marinos en distintos lugares del mundo. Es más chico, o con aguas que no es un ambiente que estamos en los trópicos, si bien también las aguas son relativamente frías en las Galápagos, pero bueno, yendo entonces al elefante marino, vos te podés encontrar Claro, un elefante marino en la costa de Buenos Aires y ha habido eso unos te iba a pocos decir. casos incluso con cría esta Mirá, temporada, creo. bien. Entonces, ¿qué haces? Hay una cosa clave y distinta también entre estas focas verdaderas y el león marino además, es que la lactancia es muy corta. En el león marino perdón, en el elefante marino la lactancia es 3 semanas, 21, Cortito, 24, cortito. 25 días, muy cortito. Entonces, si vos sos un turista, una familia turista, vas caminando por la playa y te ves, como pasó cerca de Pinamar, me parece, un elefante marino, hembra con su cría, y están en Sí. el periodo de lactancia, si vos Uh, lo molestás, se puede ir la hembra, queda la cría sola, y todavía no creció lo suficiente, y ese animal no tiene muy probabilidad de probablemente sobrevivir. no tiene probabilidad. Ok, ok. Entonces es clave dejarlos tranquilos. Bien. Son animales que tienen parte de su ciclo de vida en tierra, así que no es crítico como encontrar un cetáceo, eh, porque ellos tienen parte de su ciclo de vida en tierra, ¿no? Entonces hay que dejarlos
tranquilos, no molestarlos, eventualmente irán al agua. eh, pero hay algunos casos, más que nada leones marinos o lobos de dos pelos, a veces aparecen que tienen, por ejemplo, un pedazo de red o plásticos en la cabeza, o uno Claro, puede tratar de ayudar, diría, pero eso es riesgoso también. Así que la claro. recomendación No, es no tocarlos, no acercarse y llamar otra vez a quien bien. pueda Nosotros, estar en más o condiciones de menos, a ver hacerlo. si, Santiago, a ver, mira, nosotros cuando charlábamos entre nosotros y por lo que pudimos ver y demás, habíamos establecido que es muy probable, y de hecho con vida nos encontrábamos más esto, pinípedos y elefantes marinos, ¿no? Nos encontrábamos con vida en la playa. Cetáceos casi siempre ahí muertos o ahí que estaban muy complicados, y esto, como vos decís, que sí, parte de su vida, salir a descansar, salir a tomar sol, quizá cambiar el pelaje, nos dijeron algunos especialistas también, o la piel, no sé bien, ahora me podés corregir. Y nosotros lo que nos habían dicho es que tratemos de evitar el estrés del animal, que nadie les dé de comer, que nadie los toque, que nadie los moje, y probar de hacer como un perímetro, siempre dejándole la vía al mar libre, que nadie se meta ahí en el medio. ¿Es correcto eso? ¿Estaba bien actuado? ¿Qué más agregarías? ¿Qué sacarías? No, eso es clave, para empezar con lo último que dijiste, nunca hay que interponerse entre el mar y el animal, porque le puede Ok, generar más estrés. Eh, y sí, uno puede encontrarlo en la costa, quizás, como dije antes, en la etapa reproductiva, una hembra de elefante marino con su cría. Una vez que pasan esas 3 semanas o un poco más de días, la hembra gastó tanta energía que tiene que ir a comer, va al mar otra vez por un tiempo, y después tienen que volver a la costa para su etapa de cambio de pelaje, como dijiste, ¿no? La muda. ok, Entonces puedes la encontrar muda. individuos como manchones así de pelaje que va perdiendo. Y ese periodo también son alrededor de 3 semanas, no van a estar comiendo porque pierden su aislamiento, entonces en ese momento es también donde no hay que molestarlos, es muy estresante para ellos, eh, y hay que dejarlos tranquilos. Así que te los puedes Claro, encontrar en la etapa reproductiva o cuando están cambiando el haciendo pelaje. la muda. Claro, y Claro, aparte aparecían como en fotos y decía, "Ay, en Instagram, y los comentarios, ay, pobrecito, debe tener sarna, porque tenía como los huequitos de que estaba mudando la piel. claro, Con cuando el ves a pelo. un individuo de elefante marino mudando su pelaje, tienen esos parches que quizás alguno interpreta que tienen alguna enfermedad o cosa por el estilo, pero es un proceso de lo más normal en el ciclo de Bien, vida que tiene, ¿no? Reproducción, bien. vuelta al mar a comer y vuelta a la costa para mudar el pelaje. Y mira, te hago una consulta porque esto voy a hacer un poquito autorreferencial y me pasó con pienso que era un león marino, ¿no? Un lobo marino de un pelo. Estaba haciendo stand-up paddle, tratando de surfear alguna ola, y me apareció una cabeza muy grande, que me miró, así se puso al lado mío, abrió así como la nariz y me tiró agua, ¿viste? Así. Y yo me asusté y me traté de escapar lo más rápido posible. Y se ve que él estaba como agarrando la ola atrás mío, se estaba divirtiendo entre las olas. ¿Atacan a las personas? ¿Son curiosos? No sé si vas a bucear cerca de donde están ellos en el sur, juegan con vos. ¿Cómo es la interacción con el ser humano? Sí, seguramente fue un león marino macho, ¿viste? El macho, en muchos de estos pinnípedos hay una diferencia de tamaño, dimorfismo sexual, el macho bastante más grande, pues Era establecen cabezón, sus, así, claro, sí, casi dos cabezas mías con, o con- tres. con una gran melena, por eso lo llama el león marino, puede tener 250, 300 kilos, si no me equivoco, alrededor de eso es el león marino, las hembras bastante más chicas, lo mismo con el lobo de dos pelos, que es más chico que el león marino. Eh, no son encontrándolos en el agua, son juguetones, así que sí, como vos decís, en la zona de Península Valdés, de Puerto Madryn, hay quien ofrece salidas de buceo para estar con Ah, los, ok. con los leones marinos, o lo mismo con el león marino de la Galápagos y tantos otros. Pero hay que tener cuidado de todas maneras. En tierra, más que nada en la época reproductiva, es cuando más pueden ser agresivos. Si te estás caminando en una zona, de todas maneras, zonas reproductivas de leones marinos en la costa de Buenos Aires prácticamente no hay. Hay una, la zona de Bahía Negada que estaba en duda si era zona de reproducción o no. Después hay asentamientos que son individuos que se reproducen en la Patagonia y vienen a pasar más el invierno, como en Mar de Plata o en zona de Quequén. Creo que son Bahía cuatro en la Negada, provincia de ¿por Buenos dónde Aires. queda? Bahía Negada.
Y eso ¿Dónde está queda más eso? al sur de la provincia de Buenos Aires, más Ah, cerca ok, de la zona de Bahía Blanca, ok, perfecto, que es una clarísimo. zona de estuarial también muy rica. Estas zonas de estuarios, así como es el estuario del Río de la Plata, o tenés lo que llamaba la albúfera de Mar Chiquito, otra zona estuarial, viste, al norte de Mar de Plata, o son zonas muy importantes para el desove de muchos animales marinos, un agua más protegida, ricas en nutrientes, y van a desovar desde peces o distintos invertebrados, así que son muy ricas en diversidad. Es clave proteger Ok. estos estuarios. Ok, perfecto. Bueno, y por último, el último que me quedó ahí dando vueltas son los animales, esto que los llamamos rayas nosotros, que son como primos de los tiburones, el asmobranquios. Escuché algunos nombres que a ver si nos podés orientar, porque vi que las cápsulas, o sea, las cápsulas de donde nacen, aparecen a veces tiradas en la playa y no parecen de origen animal, parecen como hasta plantas. ¿Qué nos Sí, puedes porque contar de viste, las rayas? para hablar un poquito de peces, tenés los peces Sí. óseos y los peces que llamamos cartilaginosos, como dijiste, los elasmobranquios, los condrictios, y ahí tenés el grupo de los tiburones y tenés, que podríamos llamar así, para hablar generalmente, las rayas, además de otros como pez gallo, que son otras cosas. Entonces las rayas en general están asociadas más al fondo, tienen una dentición en muchos casos que es trituradora, porque comen bivalvos o cosas de fondo. Ok, eh, y los tiburones, el elasmobranquios en general, a diferencia de muchos peces, pues tenemos que hablar cuando estamos en el mar de distintos tipos de ambiente, ¿no? Lo que es pelágico es lo que vive en la columna de agua. Lo que es bentónico es lo que vive más en relación del fondo, del fondo. ¿no? Y Ok, después tenemos que también decir lo que son más costeros o lo que son más de aguas abiertas. ok. Entonces, las rayas, en general, vas a estar hablando de animales más de fondo, otra vez trituradores, como podemos hablar, salvo que tenemos, por ejemplo, la mantarraya, que son filtradoras, ¿viste? Cuando van hablando, nadando con esa gran boca que comen fitoplancton, así como tenemos el tiburón ballena. En general, los filtradores son de gran tamaño porque tienen que filtrar grandes volúmenes de agua para obtener su alimento. Pero si vos Claro, estás relacionado al fondo, y en general, más allá de eso, pasa con la mayoría de los tiburones y rayas, cuando llega la etapa de la reproducción, en general hay distintas estrategias. O vos liberás millones de huevos, sean espermatozoides o no, sea macho o hembra, al medio acuático, la fertilización pasa en el agua, es externa, y de ahí van a aparecer millones de larvas, unas mortalidades tremendas de larvas. Esto puede pasar con casos de peces que estén en el mar abierto. Pero si vos sos más de fondo, vas a tener una tendencia a tener menos huevos, a quizás tener incluso fecundación interna, como pasa con muchos tiburones, que el desarrollo que los tiburones ya dan crías vivas, ¿no? Que ponen huevos. ok. La fertilización es interna, incluso el escalandrún, por ejemplo, en estos tiburones es uno de los pocos casos de que hay incluso canibalismo entre las crías mientras se desarrollan en el interior de la hembra. Pero bueno, en el caso de estas ovicápsulas que vos decís, es Sí, bueno tener esta protección, siendo estos los huevos donde se van a desarrollar eh, las pequeñas rayas en sus distintos estados embrionarios. Esto se puede ayudar a fijar a algas o algo en el fondo, es un medio más bien, protegido en vez de estar a la merced de las corrientes que te muevan de un lado para el otro. claro, Cosa de claro, que cuando ya. salgan de estas ovicápsulas, los pequeños ya con cierto desarrollo tengan más opciones de encontrar comida y estar en un lugar con cierto refugio. Pero son muchos Y, menos, entonces, sí, otra vez que huevos de peces óseos que pueden ser de millones. claro, son menos. ¿Y la raya es de costa, Santiago, o es más de profundidad? No, en general son de aguas no muy profundas, por Ok. eso tenés posibilidad de encontrar también algunas Y en pescar, zonas, claro. sí, Bien, costeras y, con, y en el caso, como mencioné antes, si cuando uno ve la dentición, que es como una placa posible para triturar bivalvos, por ejemplo, ¿no? correcto. Y bueno, y ya para liberarte, quiero hacerte una última pregunta, que sé que hay mucha confusión con respecto a esto, que son esas pelotitas transparentes, que lástima que no lo podemos mostrar así en imagen porque es un podcast, pero bueno, son como pelotitas y adentro se ven como pequeños caracolitos. Esos huevos, ¿qué son? Contanos de qué animal puede llegar a ser.
Bueno, esto es otro grupo de animales, en este caso nos vamos a invertebrados, ¿no? De un vertebrado, los peces, las rayas, estamos hablando de alguien con una estrategia similar. Para empezar, vamos a empezar estos de algún organismo de fondo, más relacionado al fondo. Entonces, Bien, estas son cápsulas con estos huevos que suelen ser 30, 40 huevos que se desarrollan dentro de esas cápsulas que le dan cierta protección, que las olas se las van a estar terminando en la costa, pero la idea es que vos te desarrolles cuando se abra, estás en el agua. Entonces, hay un grupo de caracoles que son los que producen estas cápsulas que ok, liberan y tienen entonces los embriones dentro de ese desarrollo, como creo que son las volutas que liberan. Que una claro. vez uno va caminando por la playa, sí, me acuerdo de esto hace poco, el verano pasado, y hay muchísimos de esas eh, como esferas que son translúcidas, igual la pones a la luz y ves todos los embrioncitos adentro. Pero bueno, entonces es una de estas estrategias similar al otro vertebrado. Vos pones Bien, menos huevos, pero que tienen más capacidad, más posibilidad de sobrevivir, pues están en una cápsula protegida, no es un desarrollo interno, pero tienen cierta protección con esa cápsula antes de que se abra y puedan valerse por sí mismos. bueno, esto generaba mucha polémica porque muchas personas de la costa o muchos incluso guardavidas, que por ahí no tenemos formación en lo que es esta clase de animales, se los confundían con huevo de tortugas. Y en esta zona no se puede encontrar huevo de tortugas, ¿verdad, No, Santiago? porque tenemos tortugas marinas, hay 7 especies en total, creo, son unas 3 las que llegan a estas costas argentinas, y las zonas de desove de las tortugas marinas es en playas más de zonas de aguas más al norte, puede ser Ok, Brasil o hasta Costa Rica, son las principales zonas, o Fernando de Noronha, dentro de una de las islas de Brasil, área protegida importante, es una de las tortugas marinas que más aparece en las costas, puede ser la tortuga verde, pero sí, no, nada que ver, acá no podés, nada no que es ver. zona de reproducción, pero son bichos migratorios que vienen acá como zonas de alimentación. Tal cual. Buenísimo. Bueno, Santiago, yo la verdad que me quedaría hablando 20 horas con vos, pero bueno, la verdad que me encantó esta charla. Y bueno, no sé si querés comentar algo más, redes sociales, nada, pero algo que quieras comentar. Y no sé si será cuestión de que ya con más de 6 décadas, que menos redes sociales, pero me tendría que poner más al día con eso. Pero no, básicamente que el libro, si vos tenés la gentileza de ponerlo en PDF, que te lo mandé para que esté accesible para Exactamente, quien quiera, exactamente. eh, para mí un placer. Así Bien, que yo creo que tratar de salir a cualquier ambiente natural, y las costas de Buenos Aires, que tanto las visitamos en cualquier época del año, siempre es una sorpresa te puedes encontrar en cada momento cosas inesperadas, ¿no? El tal mundo cual. natural es lo mejor que hay para mí, así que hasta el fin de mis días estaré caminando a Estudiando alguna y playa o caminando por algún bosque tratando de qué linda maravillándome con las vida, cosas de la Santiago. naturaleza. Qué hermosa vida, Santiago. La verdad que me encanta. Te agradezco nuevamente habernos dedicado este ratito para enseñarnos, para desburrarnos un poquito. Y bueno, de eso se trata un poquito este podcast y tratar de generar información para los guardavidas. Así que te agradezco nuevamente, Santiago. Muchas gracias. Les mandamos un beso a todos y no se olviden que el PDF de Santiago va a estar en Guardavidas Web. Así que el premio para el que se quedó hasta el final es ese, que sepa que el libro va a estar online en Guardavidas Web. Así que bueno, un abrazo grande, Santiago, y un saludo a todos los oyentes. Muchísimas gracias, Mariano, y para todos los oyentes, así que un placer conversar con vos. Un gran abrazo. Dale, gracias, gracias, Santiago. Hasta luego. Chao, chao.